Cinefanático regresa a Un lugar en silencio con su segunda entrega de lo que parece ser una nueva franquicia ya establecida. Todo comienza en el pasado, el día cero, con John Krasinski en el partido de béisbol del hijo mayor junto con toda la familia. De repente, algo pasa en el cielo. Todos atemorizados huyen de ahí buscando refugio, pero en menos de nada los monstruos llegan a ese lugar. La familia se refugia y no tardan en darse cuenta que el ruido es lo que lleva a los monstruos hacia sus presas, y todos se callan. Pero no hubo tiempo de dejar el celular en silencio y uno de ellos timbra y la criatura ataca. Recuerda suscribirte al canal para no perderte ningún resumen de tus películas y series favoritas. John y su hija sorda logran salir de ahí y salvarse, mientras en la calle todos tratan de destruir a los bicharracos. Esa es la breve introducción que nos dan del inicio de todo este desmadre. Pero volvamos al presente. Todo continúa donde terminó la primera película. La familia, ya sin su padre pero con un nuevo integrante, se alista para salir de ahí y toman todo lo necesario. Se van al bosque, en medio de él encuentran una fábrica, pero de un momento a otro activan una alarma. Bueno, yo creería más bien que es una trampa, y deben correr. De lejos, alguien, posiblemente malvado, los observa a través de la mira de un arma, pero en menos de nada hay otra trampa, una de oso, y el niño justo cae en ella y grita de dolor, y el bebé también empieza a llorar. Bueno, la hiciste llorar y yo lloré y Maggie rió. Todo fue una confusión. Con todo este ruido, una criatura se acerca, pero ellas tienen una debilidad, así que la niña la usa, debilitándola, cosa que la madre aprovecha y le da un headshot. Pero el disparo atrae a más bichos, así que entran a la fábrica para protegerse. El personaje presuntamente malvado que les apuntaba no es tan malvado, es más, es un conocido de John. El tipo perdió a sus hijos el día cero y a su esposa hace poco, pero no fue por los bichos sino porque se enfermó, y todo porque él básicamente no salió a buscar ayuda, medicamentos, etc. Ellos deciden quedarse ahí. El niño está herido y no puede moverse mucho. En un momento dado escuchan una canción por la radio y la sorda cree que si van allá se van a encontrar con más gente y se van a salvar. Ella le dice eso al hermano, también le dice que sabe de dónde sale la señal de radio. El hermano le dice no, que es mejor no ir porque es peligroso ir allá. Pero a ella le importa un bledo y se va para allá sola. Una niña sorda que no sabe si hace ruido se va sola. Porque incluso en un apocalipsis los jóvenes son tan tercos y rebeldes, esta niña de verdad no aprende. En el camino se encuentra con un tren abandonado, lo revisa, pero no ve nada útil a excepción de un botiquín, y cuando lo está tomando, no demora nada un bicharraco en llegar, pero ella vuelve a debilitarlo con el ruido ese molesto y por suerte había llevado un arma. Pero dispararle no sirve de mucho. Para su fortuna, llega el amigo del papá, que salió tras ella, ya que como no la encontraban en la fábrica, el hermano le dijo a la madre el plan de la niña sorda y esta le dijo al tipo que le ayudara a buscarla. Ellos salen corriendo del tren y buscan refugio. Luego de eso, el amigo del papá le dice a la chica que él las va a proteger y se va a hacer después un recorrido donde encuentra un bote y le dice a la sorda que vayan para allá, que puede haber comida. Mientras tanto, la mamá le dice al niño, cuídame al bebé porque voy a buscar medicinas para tu pie herido, y ella pues se va. No sin antes pasar por el puente donde murió su hijo en la primera entrega. Nuestra niña sorda está con Emmett, así se llama el amigo del papá, en una bahía, pero les tienden una trampa. Una niña está ahí y cuando él va a ayudarla, ella le pone una soga en el cuello y de todos los botes sale gente y los acorralan. Mientras tanto, en la fábrica, el niño sale de ahí no sé a qué carajos. El caso es que hace ruido y debe correr al escondite. Su madre estaba llegando justo en ese momento y se dio cuenta que ya había un bicharraco cerca. Ella toma un tanque de oxígeno, lo deja en un lugar, se aleja, dispara, atrae a la criatura y le dispara al tanque provocando una explosión y la criatura pues muere. No, creo que no. No, en realidad no. Pero por el fuego se activan los aspersores que hacen ruido y le permiten a ella no ser escuchada y pasar desapercibida por un momento. En la bahía las cosas están raras. Los tipos que salieron toman a la niña sorda para llevársela, cosa que no va a permitir Emmett, quien se pone a hacer ruido para llamar a las criaturas. La niña cae al agua, Emmett pone como carnada a uno de los hombres que se iba a llevar a la niña y también cae al agua. En ese momento nos damos cuenta de otra debilidad de los bicharracos, el agua. Ellos se ahogan prácticamente de inmediato. En el camino estos dos se encuentran con un grupo de personas. El líder habla con ellos
y les dice que no se preocupen, que todo va a estar bien y que van a ir a buscar al resto de la familia. También nos hablan de la canción, que también la han escuchado, que saben dónde es y que quieren ir allá. Todo esto se lo dice Emmett a la niña sorda, quien se tranquiliza. Luego, recorriendo el lugar mientras este hombre se lamentaba, se percata de que hay criaturas cerca y corre a la aldea para decirles a todos. Pero ya es tarde porque los bicharracos están ahí. Afortunadamente, logran escapar y ayudar a los demás con el auto pues haciendo bulla, atrayéndolos y después los pierden. Llegan a la estación de radio, pero hay una nueva baja en el equipo, el hombre que estaba intentando ayudarles. Ya dentro de la estación, la chica se infiltra hasta la cabina de radio, pero hace ruido como ya es costumbre en ella. Uno de los bichos llega y ella se apresura a activar el ruido molesto, cosa que le da ventaja a ella y a su propio hermano, quien en la fábrica estaba escuchando la emisora, pero también estaba siendo acorralado por el bicharraco que estaba hace un poco con su madre. Así logran los muchachos destruir a esos bicharracos. En ese mismo momento termina la película, con un evidente final abierto para una próxima entrega que ya está confirmada y que resumiremos también en este canal. Cuéntame en los comentarios qué te gusta de esta película y qué otra peli me recomiendas que resuma para todos ustedes. Mi nombre es Alejandro Solans, aquí te dejo el botón para que te suscribas, aquí la primera parte y aquí otro video que te puede llegar a gustar. Nos vemos a la próxima.